lo dijo en la primera hora. Dejemos el suspiro y hablemos. Le vamos a preguntar a Antonio Ricaurte si está suspirando. ¿Ya? El ex concejal de Quito, ex candidato a la alcaldía en 2014, ex alcalde encargado de la capital, hace 2 meses, en julio, primeros días de julio, lo tuvimos aquí en nuestra mesa de trabajo, porque Antonio Ricaurte, digamos, apareció nuevamente como en la arena pública, luego de un ejercicio de mediación que permitió acercar posiciones entre gobierno y movimiento indígena para solucionar la crisis del pasado mes de junio. Y le preguntamos aquí si estaba en su radar el candidato y él nos dijo categóricamente que no. Pero su nombre aparece en estas horas por la inminente no calificación de la precandidatura del doctor Jorge Yunda a la alcaldía de Quito por la polémica sentencia. Y digo polémica por lo que se ha conocido en las últimas horas de... Digamos, esto tiene que ser investigado, ¿no? De una posible irregularidad en la redacción de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que lo inhabilitó en sus derechos de participación por 2 años. ¿Qué opina Antonio Ricaurte? Le pregunto si está calentando para saltar a la cancha o no. Doctor Ricaurte, bienvenido. Muchísimas gracias, Fabricio. Un honor, un gusto estar aquí, más que nada con este paisaje precioso que tenemos aquí, Cotopaxi. Lo que hace algunas semanas conversamos aquí mismo, Fabricio, contigo, lo ratifico ahora. No puedo cambiar de criterio, no puedo cambiar de parecer. Por una simple y llana razón, y aquí mismo contigo analizamos aquello, en el sentido de que no puedo ingresar a la arena política ni ser parte de un proceso político electoral para buscar un cargo de elección popular, porque no creo en la política como está concebida hoy. No creo ni en la política y no creo tampoco en los políticos. Eso nos lo dijo usted a Belkis y a mí, y a la audiencia nos lo dijo en julio. ¿Usted ratifica eso? Ratifico, pero en su totalidad. No creo en la política y no creo en los políticos. El mundo está cambiando, el mundo está en un proceso de ebullición, el mundo está en un proceso de revolución. Si regresamos a ver qué es lo que pasa con nuestros países vecinos, qué es lo que pasa en América, qué es lo que pasa en Europa, qué es lo que pasa en Asia, qué es lo que pasa en el mundo, hay una explosión y hay un rechazo hacia el político y los políticos tradicionales. La gente se cansó del poder, se cansó de los políticos, se cansó de la parafernalia del poder, se cansó de esas autoridades que viven en castillos, en palacios, que tienen guardias, policías, militares, helicópteros, aviones. Se cansó de ese político y de esa autoridad de traje, corbata y mocasín, digo yo. Y si no creo en la política, y si no creo en esas formas de la política, y si se ve que el mundo entero reacciona en contra de las autoridades y de la política tal y como está concebida hoy, no puedo yo ser contrario a mis criterios, a mi pensamiento, y entrar a un escenario político y a terciar en un proceso electoral que no creo. Entonces, lo que sí debo decir, Fabricio y Vértice... Belkis. Anótele, por favor, Roberto Carlos, en el listado de nombres de Belkis. Perdón mi inglés. Lo que sí debo agradecer y lo que sí debo reconocer, para mí ha sido un gran honor que la directiva del Pachakutik, a la cabeza mi gran amigo, a quien respeto, quiero y considero muchísimo, Marlon Santi, y Cecilia, mi gran amiga Cecilia Velázquez, la vicepresidenta nacional de Pachakutik, me hayan tomado en cuenta y me hayan propuesto la candidatura para la alcaldía de Quito. Eso para mí es un gran honor. Y justamente ahí yo me quiero detener rápidamente. ¿Cómo es que se dio esto? ¿Hubo un ofrecimiento formal de manera interna? ¿Esto dialogado con las mismas bases o solamente de Marlon Santi y de Cecilia Velázquez? ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas horas? El viernes en la noche estuvimos en comunicación con Marlon y Cecilia, y tanto Marlon como Cecilia me hicieron la propuesta de que pueda ser candidato a la alcaldía de Quito por Pachakutik. Más allá de que conocían su posición. No, porque en ese rato dije, conversemos, hablemos, hay algunas cosas que hay que dialogar, y todavía estoy a la espera justamente de que un momento de estos podamos juntarnos con Marlon y Cecilia para conversar algunos temas, entre otros este también, porque también yo considero
porque tengo conocimiento además, que la Directiva Nacional de Pachacutic no estuvo de acuerdo con la selección del candidato a la alcaldía de Quito. Le encargó esa decisión a la provincial, le encargó esa decisión a la Directiva Provincial de Pachacutic, y creo yo que ahí tuvo un peso importante Guillermo Churuchumbi, candidato prefecto de Pichincha, para de una u otra forma imponer o buscar la candidatura de Jorge Yunda para la alcaldía de Quito. Él, a propósito de lo suyo, el día de ayer en diálogo con nosotros se mostró de un lado sorprendido y evidentemente opuesto, si se quiere, a esta posibilidad de que Antonio Ricaurte pueda ser el candidato. Sí, porque él desde el principio, como le digo, estuvo inclinado hacia la candidatura de Jorge Yunda, ¿no? Cosa que no se compadece con el criterio y con la posición de la Directiva Nacional de Pachacutic, de Marlon, de Cecilia y de las demás autoridades de Pachacutic, porque es obvio y natural que Jorge Yunda no representa ni ideológicamente ni políticamente, no coincide y no tiene una relación histórica y natural con el Pachacutic. O sea, y ahí usted se ratifica en lo dicho en las últimas horas, así mismo en otro medio, en el sentido de que Pachacutic se equivocó. Sí, se equivocó al seleccionar a Jorge Yunda, porque en nada tiene que ver Jorge Yunda con el proceso histórico del Pachacutic, con su historia, con su reivindicación, con sus procesos. Esa historia y esa reivindicación de gente a la que yo admiro muchísimo, como Nina Pacari, como Auki Tituaña, como Lucho Macas, etcétera, etcétera. ¿En qué se parecen? En absolutamente nada. ¿En qué coinciden? En absolutamente nada. ¿Quién debía ser el cuadro entonces, desde su punto de vista? Muchísimos que podían haber sido desde el seno mismo del Pachacutic o de espacios más urbanos que coinciden o han coincidido siempre con ese proceso histórico, ¿no? No me atrevería a decir un nombre. Ya, entonces, luego de esto, ¿a usted le proponen? Y usted les dice que no. No les he dicho, porque eso creo yo que... Pero les va a decir. Pero ya lo está diciendo públicamente. Sí, sí, pero hay que conversar con ellos y además buscar espacios de diálogo, de conversación y además de análisis de lo que está pasando. Es un hecho que Jorge Yunda no va a participar. Ahí no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. A mí lo que me parece, y eso le explicaba a la audiencia, el doctor Yunda estuvo aquí el lunes, a la audiencia le expliqué ayer, porque claro, él decía, yo no voy a hacer nada, no voy a inscribirme, pero habrá que ver qué hace la alianza. Lo que hace la alianza es lo obvio, tiene que registrar la candidatura porque emerge de un proceso de democracia interna. El Consejo Nacional Electoral seguramente no calificará, porque está impedido de participar, y le pedirá a Pachacutic que subsane esa candidatura con otra candidatura. Creo que es la única manera. Sí, por supuesto, porque hay procesos. Por eso digo, a eso me refiero. Yo creo que él acudirá, lógicamente, a los órganos judiciales y a los instrumentos jurídicos que tiene para poder seguir peleando, si es que cabe la palabra, con recursos horizontales, de apelación, de aclaración, de impugnación, que más o menos, creo yo, tardará un mes, posiblemente, hasta que la delegación provincial de Pichincha le diga que no puede ser inscrito, que no puede ser calificado como candidato porque no tiene derechos políticos. Y en ese momento, entonces, como bien ha dicho Fabricio, se llevará a cabo un proceso interno de la alianza o del propio Pachacutic para hacer una selección interna del nuevo candidato o candidata a la alcaldía de Quito. Lo que me llama mucho la atención, y es por eso que la gente en el mundo odia a los políticos, es que la gente ve al político como ambicioso, la gente ve al político como desesperado por el poder. Y lo que se ve es una gran desesperación de Yunda de ser candidato. Me llama mucho la atención. O él, o alguien de su familia, porque está algo leí o algo se rumoró de que quería que sea su hermana la candidata. Lo que pasa es que el doctor Yunda, en un tuit, esto le preguntamos el día lunes al doctor Yunda, en un tuit donde le responde a la economista Lilia Yunda, que es su hermana, le dice que ella es más preparada y que ella debería ser la candidata, pero que seguramente no le van a dejar porque su apellido es Yunda. Le hicimos la pregunta con Belkis al doctor Yunda y él lo descartó acá, dice que no va a ser candidata, pero entiendo que luego, en una entrevista con el colega Anderson Boscán de la Posta, dejó abierta esa posibilidad. Más o menos así fue el escenario. Cosa que Cecilia Velázquez, también vicepresidenta de Pachacutic, señaló que no
que no sería Lilia Yunda la candidata, sino que se buscarían también otras alternativas dentro del seno mismo del Pachacutic. Pero a lo que voy es, esas formas son las que rechaza la gente también. El mostrarse desesperado por ser candidato, el mostrarse desesperado por volver a ser alcalde, el mostrarse desesperado por ser él o alguien de su entorno o de su familia como alcalde. Esas cosas rechaza la gente. Porque no hay nada más bonito que generar renunciamientos, de renunciar por un bien superior. Y ese bien superior es el bienestar de Quito, el bienestar de la gente, el progreso y el desarrollo de una ciudad que, por demás está decirlo, está sumida en el caos. Una ciudad que tiene el 75% de gente deprimida, no es una cosa menor. Eso dicen las encuestas serias. 75% de gente deprimida por falta de empleo, por la inseguridad, por el tema económico. Es una ciudad que tiene los índices más altos de desempleo en el Ecuador. Entonces, es una ciudad que no está con un buen ánimo, la gente no está con buena predisposición. Han habido autoridades municipales durante los últimos años que se han encargado de no generar el desarrollo y el progreso de esta ciudad. Yo veo como inversionistas, constructores, toman la decisión de irse a invertir en otras ciudades del país, en Guayaquil, por ejemplo, cuando antes Quito era un referente para el desarrollo y el progreso del Ecuador. La gente se sentía orgullosa de vivir o de haber nacido en Quito. La gente se sentía orgullosa de vivir en la capital y la capital era el referente del Ecuador. Ahora el inversionista se va de Quito, busca otras alternativas, se va a Guayaquil. La gente que genera empleo, que genera trabajo, que es el motor productivo de esta ciudad, no tiene sueños en la ciudad de Quito, no tiene seguridad jurídica, el municipio es una traba, las autoridades municipales son una traba. La inestabilidad institucional del municipio de Quito hace que exista inseguridad, que no se logren los procesos que dan desarrollo a la ciudad. El tema del metro yo no sé cuándo se va a terminar inaugurando, por poner un ejemplo. Correcto. Y sí, es cierto, hay un sector de la capital que evidentemente ha sido muy crítico respecto de la gestión de Jorge Yunda al frente de la alcaldía. Pero asimismo, y en estos mismos micrófonos, Jorge Yunda hablaba de que él lideraba encuestas, más allá de que él no mandaba a hacer ninguna encuesta, dijo, él lideraba encuestas. ¿Usted no cree que de alguna manera Jorge Yunda tenía un arrastre, no sé si importante, pero significativo quizá en la ciudad? Yo soy un apasionado de la estrategia y la comunicación política. Y no hay otra forma de tener información que no sean encuestas serias de opinión. No cualquier encuestadora. Pero lo otro es un autoengaño. Correcto. Lo otro es autoengaño. Por ejemplo, cuando se engañan con las encuestas de Twitter. No. Es que hay gente que le crea a la encuesta de Twitter. Ese es uno de los autoengaños más cómicos que... Imagínense lo que es autoengañarse con los micromundos algorítmicos de las redes sociales. O sea, el político vive engañado del Twitter, del micromundo algorítmico de los políticos, en donde están unos cuantos periodistas políticos y opinadores políticos. Nadie más, el mundo es otro y la gente habla otro idioma. Pero para hacer referencia a lo que tú acabas de señalar, las encuestas eran muy claras y hay algunos factores que analizar. Número uno, Jorge Yunda ya no era el outsider que fue en la primera elección, porque el outsider lo que hace es aparecer, emerger, surgir, patear el tablero, como se dice popularmente, y ganar elecciones. Eso le pasó a Jorge Yunda, número uno. Número dos, cuando gana la elección Jorge Yunda, la gente se confunde y piensa que él era el candidato correísta. Entonces hay una confusión entre Luisa Maldonado y Jorge Yunda. Ese es otro factor que le hace a él ganador. Tercer factor... De hecho, los dos se disputaron y Yunda le gana por 3 puntos. No, fue por 2 o 3 puntos, sí, pero se disputaron, claro. Pero la gente se confunde, ¿no? Número 3, Jorge Yunda al sol de hoy tiene una imagen negativa del 67%. Ojo, 67% de imagen negativa. 85% de gente no le cree. Y las intenciones de voto eran casi un empate técnico con todo el resto. 2 puntos, más, menos. O sea,
nada sorprendente. Pero lo que voy es, los números negativos de él eran muy decidores, porque la papeleta o la encuesta de papeleta o de intención de voto es la foto del momento. Lo que más importa son los otros indicadores, como imagen y credibilidad. Y si es que tú tienes una imagen del 67% de imagen negativa, no estás bien. Y si tienes 85% de gente que no te cree, no estás bien. Entonces no es que era un monstruo, era un político con muy mala imagen en la ciudad de Quito y con una intención de voto más o menos 2 que el resto. O sea, no había muchísima diferencia. Entonces tampoco es que era un candidatazo, era un candidato con muy mala imagen, un político con muy mala imagen, que ya había sido alcalde, que ya no era outsider, que ya había demostrado cómo era su gestión municipal, que creo yo que nadie me puede decir que fue una gran gestión municipal y una cosa brillante la que sucedió en el municipio de Quito en la administración de Jorge Yunda, con el respeto que se merece, pero tampoco es que era un candidatazo con unos números maravillosos y que iba a barrer y que porque le tienen terror no le han dejado participar. No me quiero meter en los temas jurisdiccionales, en los temas electorales y en las decisiones de los órganos electorales, en este caso del contencioso electoral, porque son temas que yo no conozco, no sé y no estoy informado de lo que ha sucedido ahí. Ahora, si no es Yunda, como por las consideraciones que estamos comentando, o sea, no hay forma jurídica de que él sea candidato, o sea, no existe esa posibilidad. Y con la decisión suya de no aceptar la invitación que le han hecho las cabezas de Pachacuti, Marlon Santi y Cecilia Velázquez, a su criterio, ¿Pachacuti debe tener un candidato? Debe tener, por supuesto, porque creo yo que la otra alternativa podría ser apoyar otra candidatura, ¿o ya no? Otra de las cosas que hay que analizar es que dentro de lo mal que están todos los partidos y movimientos políticos, porque vuelvo y repito, hay un rechazo generalizado en la ciudad, en el país y en el mundo hacia los políticos y partidos políticos. Dentro de lo mal que están los partidos políticos, los mejores partidos en la ciudad de Quito, o los más reconocidos, son, en primer lugar, UNES es del expresidente Correa, ¿no? En primer lugar UNES, luego está Pachacutic, luego está Izquierda Democrática y luego está Creo. Entonces, siendo Pachacutic la segunda fuerza... No, por encima de Creo están los socialcristianos en la asamblea. No, en las encuestas, en el reconocimiento. Ok. Sí, es UNES, no es o sea, más que UNES, Revolución Ciudadana sería. Revolución Ciudadana... Pachacuti, Izquierda Democrática y Creo. En ese orden. Sí, eso piensa la gente, eso cree la gente. Dentro de lo mal que están, los mejores dentro de los malos. Y no ponen ahí al PSC. No aparecen, Quito. ¿Ya? Sí. Entonces, debe tener candidato. O sea, es una fuerza representativa de la capital. Eso dice la gente. Entonces debe tener candidato y creo yo que tiene que ser un candidato, el candidato de Pachacuti o candidata de Pachacuti tiene que ser un candidato que en serio represente y refleje el proceso histórico, el proceso ideológico, el proceso constitutivo, el proceso de lucha que ha representado el Pachacuti. Guillermo Churruchumbi dijo ayer, pero que la referencia que hacía Belkis, ¿no? Pero dijo ayer que usted dejó votado el Pachacuti. Nunca... ¿Usted dejó votado el Pachacuti en su momento? Nunca hemos dejado de tener amistad, nunca hemos dejado de conversar. Pero usted se fue del movimiento. Lo que pasa es que cuando yo soy candidato a concejal de Quito por Pachacuti, cuando llego la primera vez al municipio de Quito como concejal... En el 2000 me parece. En el 2004. Llego en una alianza con Pachacuti. Izquierda Democrática. No, y un sector urbano que habíamos constituido desde mi presencia universitaria en la dirección, en las directivas universitarias en las que yo participé, que era Quito Vive. Yeah. Luego se estructura como Vive, pero era Quito Vive con Pachacuti, que era una ala urbana, un sector urbano que tenía contactos, relación ideológica y que habíamos venido de un proceso organizativo común y nos juntamos para ese... Entonces nunca dejé de votar a Pachacuti. Lo que pasa es que esa alianza se acabó, ese proceso se acabó. ¿Pero usted nunca fue adherente de Pachacuti? No, nunca fui adherente. Yo pensaba que sí, pensaba que usted fue adherente de Pachacuti. No, nunca fui adherente, pero mi relación, mi amistad, mi vínculo ha sido de siempre. Entonces no es como dice el alcalde Churruchumbi, que es el precandidato perfecto que usted dejó votado en Pachacuti. No. Con Guillermo me une una amistad también. No, él dijo que es su amigo, sí, porque no estaba de acuerdo que usted sea el candidato, ¿no dijo? ¿Ah? Claro, porque él fue el que impuso el nombre de Yunda y creo yo que cometieron un error, porque no tiene nada que ver Jorge Yunda
con el proceso histórico del Pachacuti. Creo yo que ahora es una gran oportunidad para que el Pachacuti pueda contar con una persona, un hombre o una mujer que pueda representar justamente ese proceso ideológico, ese proceso referente de una estructura organizativa que ha hecho historia en este país y en esta ciudad también. No con mucha fuerza en esta ciudad. Yo fui el único concejal en la historia de Pachacuti, en la historia de esta alianza. Esa también es otra anécdota, ¿no? Yo fui el primer concejal de la ciudad de Quito y el único que ha llegado a la ciudad al Cabildo de la ciudad de Quito como patrocinado por el Pachacuti, ¿no? Entonces, ojalá puedan hacer esa reflexión interna, ojalá pueda yo aportar, pueda yo ayudar, pueda yo conversar, pueda yo dialogar. Así va a ser, me imagino, como siempre ha sido con la directiva de Pachacuti. Pero no será candidato. Y no seré candidato. Correcto, eso queda claro. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Antonio Ricaurte, ex concejal, ex alcalde encargado, ex candidato a la alcaldía de Quito en 2014, en 2009, fue candidato a la alcaldía de Quito en 2009, nos confirma aquí en la primera hora que no será candidato a la alcaldía de Quito, que le propusieron, que le invitaron los dirigentes de Pachacuti, Marlon Santi y Cecilia Velázquez, coordinador y subcoordinadora de la organización política, pero que él no va a ser candidato, lo acaba de señalar aquí en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.